Llegada Portillo es nuestro hashtag de la noche y abrimos, por supuesto, con las declaraciones del presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, quien anunció que la SAAS ya está preparada para poder brindar seguridad al expresidente de la República, Alfonso Portillo Cabrera, esto pues luego de cumplir su pena en los Estados Unidos. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El presidente Otto Pérez Molina oficializó que un contingente de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad SAAS cuidará al exmandatario Alfonso Portillo Cabrera, quien regresará este miércoles 26 a nuestro país, luego de haber cumplido condena por soborno en una prisión de Estados Unidos. Nosotros, como Ejecutivo, lo que nos corresponde es proporcionarle la seguridad que la ley establece para todos los expresidentes del país. Ya la SAAS ha hecho lo propio, está el personal seleccionado, está el personal entrenado y preparado y están listos para recibir al expresidente Portillo el día de mañana. Y como gobierno pues nos toca también hacer los procesos que nos correspondan y por supuesto como expresidente le decía cumplir con los procesos también que nos corresponden a nosotros. Legalmente, el Estado está obligado a brindar seguridad a un expresidente de la nación, por ello miembros de la SAAS resguardarán a Portillo Cabrera. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Es una situación que está en la ley, el brindar seguridad a los expresidentes de la República y también, por supuesto, la pensión vitalicia a la cual son acreedores los mandatarios. Vámonos a las redes porque tenemos ya muchos mensajes con nuestro hashtag de la noche. Llegada Portillo, utilice nuestro hashtag, es mucho más fácil podernos comunicar y poder leer todos los comentarios de junto. Nos dicen, llegada Portillo, el beneficio de la duda es lo que tendremos hasta el 2 de mayo, cuando se pronuncie políticamente. No cabe duda que Portillo, sin haber llegado al país, ya tiene poder de convocatoria masiva, cosa que otros políticos no tienen. Asegura Omar, zombie, yo soy pueblo y tengo poder con mi voto, tendrá influencia, pero cada quien decide a dónde va a dar su voto con llegada Portillo. Diego Alejandro, con nuestro hashtag de la noche, la SAAS debe de cumplir por el simple hecho de que él es expresidente de la República. También nos dice el señor Rodríguez, no debe de ser que retó al cacife, no, debe de ser si cumplió con su mandato constitucional o no, con llegada Portillo. Oscar, Portillo ha sido el único, ok, ya eso lo leíamos hace algunos momentos. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Felipe Chicola. Buenas noches, Hugo, Juan Carlos y todos los televidentes que nos acompañan en casa. Pues mañana yo creo que empezamos a ver el primer parteaguas del proceso electoral 2015. Porque el gran comodín de esta elección, nos guste o no, indistintamente de la opinión que tengamos sobre el gobierno de Alfonso Portillo, indistintamente de lo que él representa, lo que no representó, creo que todos esos temas dan para mucho análisis, pero el efecto de la llegada a Portillo se va a sentir en el proceso electoral, por muchísimas razones. Porque, a ver, ahorita Portillo, para empezar, lo traen a Guatemala sus mismos seguidores como que fuera el héroe del capital político nacional de los últimos 15, 20 años. Es justamente la estructura de Alfonso Portillo aquí en Guatemala, particularmente Julio Girón, el expresidente Juan Francisco Reyes López y aquella diputada Patricia Pérez, es el nombre. Rosenda Pérez, que ellos son los tres grandes referentes que están organizando la bienvenida apoteósica que le van a dar al expresidente Portillo. Según conversamos hace poco con la ex esposa de Alfonso Portillo, entiendo que en la mente de Portillo la bienvenida no le siente en gracia, que al final del día él hubiese querido una bienvenida un poco más, menos pública, con menos nivel de proyección política, y que él se quería reintegrar a sus actividades familiares y a su vida cotidiana. Pero entonces lo que estamos viendo aquí es que mientras la ex esposa de Portillo nos dice, miren, Alfonso Portillo está pensando en que quiere ver a su hija,
en que quiere regresar a su vida cotidiana, aquí en Guatemala hay todo un maremoto político que se está generando en torno al expresidente. Y creo que ese maremoto político en parte se explica por quién es Alfonso Portillo, por lo que representa y lo que dicen los datos. Pero en gran medida, el maremoto político que hay en este momento tiene que ver con la búsqueda tan ansiada que piden los guatemaltecos de alguna variable que venga a refrescar el proceso electoral. Y se está viendo. Hay varias condiciones en este proceso electoral que, a ver, me llevan a concluir que el guatemalteco no está contento con la oferta política que está. Para empezar, el candidato puntero está muy por debajo de lo que otros candidatos punteros tenían al iniciar el año electoral. Hoy Manuel Valdizón entra entre 30 y 35% de intención de voto, cuando hace 4 años Otto Pérez estaba arriba de 40 y Álvaro Coloma hace 8 estaba arriba de 45. Segundo, el candidato oficial, Alejandro Sinibaldi, aparentemente va con un vehículo que no hay garantías de que le va a responder. Entonces el candidato oficial, su mayor enemigo es al interno del partido. El tercer lugar en las encuestas, Sandra Torres, es una candidata que tiene 25% nivel de antivoto. O sea, tiene muchísimos anticuerpos. Entonces, con esas 3 opciones, que aparentemente ninguna terminan de cuajar en el electorado guatemalteco, hay una necesidad de buscar algo que cambie el panorama. Y entonces ahí es donde creo yo que ante el descontento con lo que hay muchos actores, muchos sectores, muchos políticos individuales que ven en Portillo la bocanada de aire. Obviamente, a ver, también si estamos hablando que un expresidente, el único expresidente de Guatemala condenado por actos asociados a la corrupción, es la bocanada de aire de este proceso electoral, creo que ahí está el indicador de la decadencia del sistema político y de los liderazgos políticos en el país. Vamos a las redes, hay muchos mensajes esta noche con llegada Portillo, que es nuestro hashtag de la noche. Dalia nos dice, estamos condenados a vivir entre mentirosos y corruptos. Es así como nos gusta, allí está Tuzón Chabela, es lo que nos dice Dalia Luis. Los mismos gobiernos que han pasado se han encargado de que hoy Portillo tenga la popularidad que tiene. Elmer Reyes, con nuestro hashtag de la noche, a ningún expresidente se le debería de dar seguridad. Ellos mismos llevaron al país a la situación actual. José Antonio, ¿será que le confiamos la vida de Portillo a la SAAS bajo el mando de Otto Pérez Molina? Creo que es un argumento que no cabe dentro de todo, ¿no? Me parece raro que el gobierno preste seguridad a Portillo, es un expresidente y así lo manda la ley, Catherine. Ingrid Walt, el ingeniero, nos dice, llegada Portillo, ya prepararon al presidente del Congreso, ahora siguen los demás partidos que se pongan a disposición de Portillo. Nos dicen, ojalá que Alfonso no bloquee, lo que debe de tener en mente es que él solo no puede llevar a Guatemala a un proceso de cambio necesario. Vale Humano nos dice, seguramente será un caos la ciudad mañana con la llegada a Portillo. Nos dice, corrupción y falta de memoria ya son males crónicos de nuestro pueblo, estamos condenados a seguir así, es lo que dice Dalia. Jonathan nos plantea, diera todo para que él volviera a ser presidente de mi Guatemala, es lo que nos dice Jonathan, con llegada a Portillo. Mau Flores, qué bueno que la SAAS le brinde seguridad de todas maneras, fue un expresidente. Y Pablo, qué desgracia Guatemala, que traten a un ladrón como un superhéroe. Abramos los ojos, señores, con llegada a Portillo. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Hugo Novales. Muy buenas noches, Juan Carlos, buenas noches también, Filip, y buenas noches a quienes nos acompañan hoy en las 10 p.m. La venida de Portillo y la reacción de la ciudadanía se explica, creo yo, a partir de lo que podemos considerar ya el fracaso del liderazgo político en Guatemala. Y aquí tomo algo de los argumentos finales que daba Filip, y es que la percepción que yo tengo es que el ciudadano ya dejó de juzgar moralmente a los políticos. O sea, la clase política en su conjunto tiene en la mente del ciudadano la característica de ser eminentemente corrupta, ¿sí? La clase política en su conjunto ha perdido credibilidad. Y en este sentido, que a Portillo le llamemos corrupto, que Portillo haya aceptado haber participado en actos de corrupción y que haya sido condenado como tal en un tribunal extranjero, no lo hace en la visión del ciudadano distinto a los demás.
porque todos los políticos son, de nuevo, en la percepción del ciudadano guatemalteco, al menos sospechosos de haber participado en actos de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos ante una situación en donde la ventaja que tiene Portillo a su favor, más allá de lo que podamos decir de su gestión, porque como todas ha tenido aciertos y desaciertos, pero esa conexión que Portillo establece con los votantes y que no ha logrado hacer también de la misma manera ninguno de los demás expresidentes, ninguno de los demás líderes políticos. Bueno, expresidentes, pues lo pone, yo le diría que Álvaro Arzú Irigoyen sí lo ha demostrado. O sea, si usted toma en cuenta de que consistentemente gana. O sea, pero digamos que no es lo mismo. Bueno, vayámonos a la encuesta publicada por Contrapoder. O sea, hay una diferencia sustantiva entre la popularidad de Portillo. Sí, pero Alfonso, a ver, Alfonso Portillo no ha sido probado en elecciones y Álvaro Arzú Irigoyen sí lo ha hecho. Hay una comparación más que creo yo que entra en cuando queremos agarrar a Arzú y a Portillo y ponerlos y identificar, digamos, que tienen de similitud, y es que me parece que tanto Arzú como Portillo representaron los dos últimos gobiernos que emprendieron proyectos relevantes que tocaron la vida de la ciudadanía de manera directa, ¿sí? En el caso de Arzú, pues evidentemente está la firma de la paz, está el cambio de las telecomunicaciones, la privatización de las telecomunicaciones, y por el lado de Portillo pues está el proceso de descentralización que profundizó en términos muy drásticos, el aumento a los salarios mínimos y la situación está con la liberalización del comercio de pollo, de cemento, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos son los dos últimos gobiernos que, acuerpados por partidos políticos fuertes con mayorías significativas en el Congreso de la República, lograron emprender proyectos de trascendencia. Y entonces lo que tenemos posteriormente son gobiernos de Berché y de Colom que pasaron, digamos, inadvertidos para la vida cotidiana de la gente, ¿sí? Y en ese sentido creo yo que hay una especie como de nostalgia por un momento en el que la política significaba algo, y eso es lo que la gente ve tanto en Arzú como en Portillo. O sea, políticos que, independientemente de cómo se les juzgue moralmente, parecen haber tomado medidas que llegaron a ser sentidas por el ciudadano de a pie. Y entonces, de nuevo, vuelvo al argumento inicial. El que los dos gobiernos posteriores, el que esos dos gobiernos posteriores no hayan logrado implementar políticas de este tipo, el que sus bancadas en el Congreso no hayan permanecido cohesionadas durante tanto tiempo, el que a partir de la finalización del gobierno del FRG y inaugurado precisamente por el FRG empezamos a ver este transfugismo absurdo que vemos ahora, y este Congreso de la República que sirve básicamente para bloquear y no para apoyar las decisiones del presidente, es en ese momento en el que la ciudadanía empieza a perder la fe en la clase política, y entonces recurre a estas figuras en donde pues recordemos que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces ya no nos acordamos como ciudadanos del Jueves Negro, de los escándalos de corrupción, de los hermanos Alán, de Napoleón Rojas, Corte de Constitucionalidad, Elix. O sea, estamos la utilización de las sordas como un método de presión que hoy es la constante. Del Watergate, cuando abiertamente se altera una ley en el Congreso después de ser aprobada, Vamos, a ver, hay un montón. Démosle oportunidad a la gente que nos está viendo e interactuando con nosotros a través de las redes. Nos vamos a Facebook, tenemos muchos mensajes esta noche también con llegada Portillo. Esto es de ley, él tiene derecho a protección máxima y que el CACIF le lleva ganas, dice Juan Carlos Deli. No soy simpatizante del expresidente Alfonso Portillo, pero seguramente por lo que goza de popularidad aún, a pesar de sus grandes errores, es porque estabilizó la canasta básica. Amarili nos dice, si los otros presidentes ladrones tienen seguridad, ¿por qué Portillo no? En mi punto de vista, muy bueno. No sé por qué se le juzga tanto a Alfonso Portillo, como dice la Biblia, el que esté libre de pecados que arroje la primera piedra. Carla, él no es cualquier persona, don Portillo es el mejor presidente de los últimos tiempos, nos dice Carla. Brian, bienvenido, expresidente, Huehuetenango está contigo. Ojalá Portillo saque a todos esos diputados corruptos que están en el poder por años. Eso no va a pasar, Mario. Eso no va a pasar. Por el contrario, esos políticos que han estado allí son los que quieren recibir a Alfonso Portillo. Simón nos dice, el pueblo es el que tiene el poder
Antonio, sin duda, no tenemos memoria histórica. Ronnie, ¿por qué les cuesta entender que Portillo representa el sentimiento antioligárquico de la mayoría de los guatemaltecos? Sin palabras, solo en Guatemala, dice Karin, se necesita seguridad para el pueblo, no solo para los corruptos. Y Abdel nos dice, no estoy de acuerdo, pero como mandatario de la nación tiene derecho. Vámonos a Twitter, donde tenemos una serie de mensajes con nuestro hashtag de la noche, Llegada Portillo, para que usted interactúe con nosotros y podamos leer por completo los mensajes, así, por supuesto, enriquecer la discusión de esta noche. Nos dice Fairuz, que la gente no se olvide qué hizo Portillo con nuestro país. Juan, Portillo está hoy con los partidos políticos como quinceañera en fiesta, es lo que nos dice Juan. Estuardo, para mí que todos los partidos desean agarrarse de la popularidad que tiene en todo el país, son unos oportunistas. El licenciado Carlos Egenberger nos dice, muy buen análisis de Philip, en el país de ciegos el tuerto es rey. Portillo tuvo muchos aciertos y mucha prensa en su contra. ¿Ok? Nos dice también Alejandro, nuestro sistema está tan podrido que cuenta con las condiciones perfectas para la llegada Portillo. José Galvez, no es posible, señores, que este pueblo vea a un ladrón como un superhéroe, no lo puedo creer. Él aceptó el robo al pueblo. Es correcto lo que dice José. Samuel nos dice, Portillo podría llegar a desbancar a Manuel y a Sandra. No puede correr por la presidencia de la República. Creo que eso nos tiene que quedar absolutamente claros. Teli nos dice, Portillo buen aliado para los corruptos. Triste tener esos héroes. Luis Ramírez, llegado Portillo lo alaban por ser experto en temas de corrupción. Fernando, merece respeto y tiene derecho como ciudadano, pero su bienvenida solo beneficia a los políticos y no a Guatemala. Licenciado Fernando González también nos dice, ¿y qué dice el CACIF de la llegada del corrupto confeso de Portillo? Luis nos dice, Saaz debe salvaguardar su integridad porque la ley así lo dicta. No estoy de acuerdo con ese tinte circense de la llegada a Portillo. ¿Un expresidente se puede volver a postular? No. La Constitución lo prohíbe de manera expresa. José Barrundia nos dice, llegada Portillo, quizás Portillo lo único que quiere es volver a comer chicharrón con yuca y todos haciendo conjeturas, es lo que nos plantea José Barrundia. Nosotros platicamos con la ex esposa de Alfonso Portillo y esa expresión de solo quiere comer chicharrón con yuca podría asemejarse a lo que nos planteó en su momento. A ver, recordando esa conversación que tuvimos con Evelyn Morataya, lo primero que a mí me dejó, y a ver, debo decir que me pareció una conversación muy honesta. Creo que las respuestas de la ex primera dama mostraron un lado en el que yo particularmente no lo había visto, y es el lado del ser humano. Porque al final del día creo que todos hoy estamos aquí elucubrando, decir qué va a pasar, con quién se va a ir, en qué va a correr, a quién le afecta, a quién beneficia, si cómo afecta el lado electoral y demás. Pero la ex esposa de Portillo nos decía, miren, primero, él hoy lo que está más preocupado es que él quiere recuperar su vida en familia, particularmente con su hija. Segundo, él no le ha dado pensamiento a todo el tema político electoral. O sea, esto es un asunto más que está viniendo de nosotros los guatemaltecos que estamos aquí en Guatemala. O sea, Portillo y toda esa ola que se ha generado en los últimos días es un efecto generado por guatemaltecos que vivimos el día a día del sistema político y que hay muchos que ven en Portillo la bocanada de aire. Entonces, por eso les digo, creo que el efecto Portillo es reflejo de un mal mayor. O sea, el efecto Portillo puede ser muy criticable, muy cuestionable, pero explicar ese efecto Portillo y explicar toda la oleada de los últimos días, a mí lo único que me lleva a concluir es que en serio tenemos una oferta política detestable y que aquí un expresidente confeso, condenado por actos de corrupción, viene y es alabado apoteósicamente porque se le percibe que él es la única alternativa para alterar los balances políticos. Entonces, ahí sí, porque no podemos decir que es un recambio de la política. No, o sea, Alfonso Portillo es la materialización de la política de este país. Y por ejemplo, también, a ver, yo creo que directamente quien tiene más que perder con un Alfonso Portillo promoviendo un movimiento político
de cara a las siguientes elecciones es Manuel Valdizón. Entonces lo que estamos viendo es que en gran medida mucho de esa ola a favor de Portillo también en parte es una ola anti-Valdizón. Porque el cálculo más o menos, hay que medirlo y hasta que el fenómeno no se empiece a materializar, no se va a ver en las encuestas. Pero, a ver, el análisis cualitativo me lleva a pensar que Portillo compite sobre todo en un mercado rural en donde hoy Valdizón puntea, Sandra Torres está segundo y Alejandro Sinibaldi va tercero en el mercado rural. Entonces Portillo viene y los baja a los tres. Entonces, por eso les digo, Portillo realmente es un candidato que afecta a los tres punteros. Portillo también es un personaje que en la visión de los chiquitos puede ser el cohete que los levante a ser competitivos. Ya veíamos la semana pasada como el PAN de Juan Gutiérrez, incluso hace unos pocos días algunos miembros cercanos a todos, pues también se manifestaban con cierto agrado ante la posibilidad de fichar a Portillo. Y debo decir que incluso personajes dentro del Partido Patriota me extraña de sobremanera lo bien que se están pronunciando sobre el expresidente Portillo. Pero a ver, transversalmente, lo que estamos viendo es que todos los partidos ven en Portillo una catapulta. Entonces al final del día, por eso les digo, creo que en entender esta oleada de los últimos días hay que entender los males del sistema de hoy. Y los males del sistema de hoy es, primero, un mercado urbano que no quiere a Valdizón. Segundo, partidos débiles que ante su incapacidad de competir institucionalmente en este modelo necesitan de un personaje como Portillo para visualizarse como una catapulta. Tercero, creo que también Portillo viene, y esto es un reto, o creo que esto es algo que hay que considerar, porque las elecciones que gana Portillo en el 99 son muy diferentes a las elecciones del 2011 y el 2015, particularmente por un fenómeno: el clientelismo. Portillo, a ver, clientelismo se encuentra desde la transición democrática para acá. El FRG es probablemente el primer partido que experimenta con un programa clientelar de gran escala, que es la repartición de fertilizante y de láminas. Pero el clientelismo del FRG se queda en pañales comparado con el clientelismo que se implementó en cohesión social durante el gobierno UNE y el clientelismo que hoy por Parejo, Líder y Patriota están implementando para captar votos. Entonces Portillo se viene a enfrentar con un monstruo que no existía en sus tiempos, que era el monstruo de la vil compraventa de votos vía la entrega de una prebenda, y Portillo aspira a competir con su pura imagen. A ver qué pasa, porque yo sí creo que el clientelismo en este país ha venido a alterar significativamente los balances de poder. La relación sería: de alimento para canarios pasamos a aves de rapiña, ¿me entiende? Así de grande es. Ahora voy con usted, licenciado Novales. Solo revisa qué es lo que se dice en las redes con nuestro hashtag de la noche. Utilícelo. Es una forma pues más enriquecedora de poder ir abonando la discusión. Gerardo Mayén nos dice: los pocos o muchos aciertos del expresidente no justifican ni compensan la corrupción que hubo en su gobierno. Con llegada Portillo, Ludwig nos dice: debería de darles pena a los políticos actuales. El pueblo prefiere a un asesino y ladrón confeso en lugar de a ellos. Hilario: los que critican tanto a Portillo parecieran temer algo. ¿Qué será? Es lo que dice Hilario. Jacob de León nos dice: todos hablan mal de Portillo, pero cualquier partido daría lo que fuera por tenerlo en sus filas. Esaú: llegado a Portillo, las AAS para darle seguridad y la paquita del barrio para cantarle la verdad, nos dice. Roberto: llegada a Portillo tiene por derecho el tener seguridad de las AAS por el hecho de ser expresidente de la República. Eso es totalmente cierto. Es interesante todo lo que genera el expresidente. Definitivamente a partir de mañana habrá un parteaguas en el país, es lo que nos dice Bea. Es expresidente, es lo normal para las AAS. Creo que está en desacuerdo con nosotros, es lo que dice System Nor. Vida Dubón nos plantea: gracias a Dios ya viene el presidente Portillo. Ana Méndez Vides: es inaceptable que se apoye el retorno de Portillo a Guatemala y se promueva su involucramiento en la vida política. Malcolm nos dice: es pura cortina de humo buscando asustar al pueblo. Ahora resulta que el mismo delincuente nos va a arreglar las cosas. Jonathan Portillo: Jutiapa está contigo, es lo que plantea Jonathan. César Ponce: el ciudadano percibe quizás que fue el único que hizo algo por la clase, por primera clase en particular, y aparte
el Chapín olvida rápido. Es lo que nos plantea esta noche. Somos Trending Topic con Llegada a Portillo. Lo escucho, licenciado Novales. Bueno, voy a diferir de lo que plantea Felipe en dos puntos fundamentales. Primero, vamos a ver, yo creo que el votante, esta distinción entre votante urbano y votante rural, entre el votante capitalino y el votante del interior, cada vez empieza a desdibujarse, ¿sí? Muchos de los tweets de nuestros televidentes son primordialmente urbanos, si tienen acceso a internet, pues, o si tienen una cuenta de Twitter y si la utilizan regularmente, pues los podemos considerar personas del área urbana. Muchos de ellos muestran algún grado de apoyo a Portillo, y creo que en parte se debe a que ha habido cambios demográficos de la época de Portillo para acá que han hecho que la población de las ciudades, particularmente de la ciudad capital, se vuelva cada vez más diversa. Entonces vamos a estar ante una situación donde hay un votante urbano joven cuyos padres le han hablado bien de Portillo porque votaron por él en su primera y su segunda elección. O sea, estos cambios demográficos que se han venido dando en los últimos años creo que empiezan a desdibujar un poco esta idea del votante urbano y rural. Habrá que confirmarlo posteriormente ya con las encuestas y sobre todo con los resultados electorales. En ese sentido creo que Portillo, vamos a ver, no viene a disputarse completamente la posición con Valdizón, con Sandra o con cualquier otro simplemente porque aquellos apelan al voto rural. Creo que ahí hay unas líneas más profundas para el análisis que tienen que ver con la percepción de mí mismo, o sea, cómo yo me planteo frente a los demás grupos, si yo me considero de los ricos, de los pobres, yo me considero del pueblo, no del pueblo, independientemente de que lo sea o no, ¿sí? Esa es una cuestión. Y la segunda tiene que ver con el tema del clientelismo, ¿okay? Yo creo que Portillo en cierto sentido inauguró esta manera clientelar de hacer política, ahí coincido con Philip. No estamos hablando únicamente del fertilizante, sino que incluso de resarcimiento a los expac. O sea, recordemos que los ex patrulleros de autodefensa civil se volvieron en algún momento en una base importante de apoyo para el FRG, posterior a la implementación del resarcimiento. Pero lo que me parece distinto del caso de Portillo es que, para bien o para mal, es un político que logra convocar, que logra atraer de manera espontánea y sin necesidad de incentivos clientelares. Si ustedes, según ustedes recuerdan la elección de 1999, verá que era común ver a gente vendiendo banderas, playeras, gorras del FRG, ¿sí? O sea, mientras que ahora los ciudadanos reciben los regalos de los partidos políticos, de cualquier partido político, porque lo ven como un bien material desde una perspectiva muy utilitarista, si bien ahora tenemos activistas pagados por los partidos políticos o tenemos asistentes a mítines que son pagados con un almuerzo, incluso con dinero en efectivo, en ese momento lo que había era un apoyo espontáneo a una opción política que podemos interpretar como que era un apoyo al partido, al FRG, o era un apoyo al candidato presidencial, que era Portillo en ese momento como tal. Entonces me parece que Portillo sí logra atraer de manera no clientelar, y entonces posiblemente esto también lo diferencia un poco de los demás. Yo creo que Portillo sí va a causar un impacto significativo en las elecciones, pero que todavía no estamos en capacidad de medirlo adecuadamente. Y solo un último comentario antes de terminar. Va a ser interesante ver cómo son los partidos pequeños los que reciben de mejor manera a Portillo. No porque los grandes no lo quieran, sino básicamente porque los grandes no tienen espacio en sus organizaciones para ingresar no solo a Alfonso Portillo como candidato a diputado, sino a la gente que se rodea a Alfonso Portillo. Sí, y entonces, ¿cómo voy a hacer yo que mis candidatos a diputado, que me han apoyado durante tanto tiempo, me han financiado la campaña, que han apoyado de distintas maneras, tengan que cederle un espacio a la gente de Portillo? O sea, eso es difícil. Por ahí va el asunto. Vámonos a la pausa, tenemos noticias, un segundo tema, y claro que estamos esta noche con Llegada a Portillo, que es nuestro hashtag de la noche a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala.